En una de las peleas más intensas de su carrera, Naoya Inoue estuvo cerca de perderlo todo durante un combate en Kenia. Un episodio que pocos olvidan y que marcó un antes y un después en su trayectoria. Este boxeador japonés, conocido mundialmente como el Monstruo, ha demostrado ser una fuerza dominante en la división de peso gallo. Desde que se incorporó al torneo de la World Boxing Super Series, su presencia en el ring ha sido cada vez más impactante, ganándose rápidamente la atención y el respeto de fanáticos y expertos del boxeo por igual. Apodado El Monstruo, por una razón más que evidente, Inoue ha hecho gala de una técnica letal, potencia devastadora y precisión quirúrgica. Muchos de sus rivales, engañados por su apariencia tranquila y su juventud, han cometido el error de subestimarlo. Sin embargo, una vez suena la campana, la brutal realidad se impone. Inoue no da tregua y convierte el cuadrilátero en un terreno peligroso para quien se atreva a desafiarlo. Uno de los momentos más memorables en su carrera fue cuando se enfrentó a Nonito Donaire, un veterano filipino conocido como The Filipino Flash. Donaire, con una carrera llena de títulos y knockouts, no era un oponente cualquiera. Su gancho de izquierda es temido en el mundo del boxeo por su capacidad de no solo castigar físicamente, sino de quebrar mentalmente a sus rivales. El combate entre Inoue y Donaire fue una verdadera guerra. Inoue tenía ante sí uno de los desafíos más grandes de su carrera. Donaire no solo contaba con una gran experiencia, sino también con un poder de golpe que podía decidir la pelea en un solo segundo. El japonés, a pesar de ser más joven, tuvo que sacar lo mejor de sí mismo, demostrando que además de potencia, también posee corazón, resistencia y una mente fría bajo presión. El tan esperado enfrentamiento entre Naoya Inoue y Nonito Donaire tuvo lugar el 7 de noviembre de 2019, una fecha que quedó grabada en la historia del boxeo moderno. Curiosamente, minutos antes del combate estelar, Takuma Inoue, hermano menor de Naoya, había perdido su propio título mundial, lo que podría haber desmotivado al Monstruo. Sin embargo, lejos de afectarlo, ese hecho encendió aún más su determinación. En el centro del ring, ambos guerreros se miraron fijamente antes de chocar los guantes, conscientes de que estaban a punto de protagonizar una auténtica guerra. Desde los primeros compases del combate, quedó claro que no habría tregua. Intercambiaron golpes con una ferocidad pocas veces vista. Inoue mostró rápidamente su potencia característica, pero Donaire, fiel a su experiencia y orgullo, respondió con precisión. Fue en uno de esos intercambios donde el filipino conectó un gancho demoledor que fracturó el hueso orbital de Inoue y le abrió un corte cerca del ojo. A pesar de la gravedad del golpe, el japonés no se dejó intimidar. Mantuvo la compostura, apelando a su movilidad, inteligencia táctica y reflejos para mantenerse en la pelea y contraatacar con velocidad. A medida que avanzaban los rounds, ambos boxeadores se negaban a ceder terreno. Donaire, con su plan de combate bien estructurado, parecía tomar el control en la segunda mitad del encuentro. Su experiencia brillaba, y aunque no era el favorito por edad y condición, demostró por qué su nombre está inscrito en la élite del boxeo mundial. El combate fue subiendo en intensidad, acompañado del entusiasmo del público que ovacionaba cada intercambio.
A pesar de la herida sangrante, Inoue seguía lanzando combinaciones precisas y veloces. Uno de los momentos más dramáticos llegó en el octavo asalto, cuando Donaire conectó varios golpes claros que reabrieron la herida del japonés. Pero Naoya, movido por una voluntad inquebrantable, siguió avanzando, mostrando el corazón de un verdadero campeón. No se trataba solo de técnica o fuerza, sino de espíritu. Ya en los rounds finales, ambos se entregaron por completo. Fue entonces cuando Inoue conectó un golpe al cuerpo tan limpio como devastador que hizo que Donaire cayera a la lona. El filipino, a pesar del dolor visible, se levantó con dificultad y se mantuvo en pie hasta el final, en un alarde de coraje que conmovió a los presentes. Tras la campana final, los jueces otorgaron la victoria a Naoya Inoue por decisión unánime. No solo se mantenía invicto, sino que había superado una prueba extrema, demostrando que además de su potencia temida, tenía una capacidad de resistencia y un espíritu de lucha fuera de serie. Por su parte, Donaire, a pesar de la derrota, se ganó una ovación de pie. Su valentía y calidad técnica fueron admiradas por fanáticos y críticos. Posteriormente, lograría una hazaña histórica al convertirse nuevamente en campeón del mundo, esta vez como el campeón de peso gallo más veterano, a los 38 años. La rivalidad no terminaría ahí. En una revancha muy anticipada, Inoue y Donaire volvieron a enfrentarse, pero esta vez el desenlace fue contundente. El japonés no dejó lugar a dudas y noqueó al filipino en el segundo asalto, consolidándose como el campeón indiscutido de la división. Ese combate selló su legado como uno de los boxeadores más temibles y completos de su generación. Después de su contundente victoria en la revancha contra Nonito Donaire, donde lo noqueó en apenas el segundo asalto, Naoya Inoue dejó claro que no solo era el mejor en su categoría, sino que estaba listo para escribir su nombre entre los más grandes de la historia del boxeo. Con cada pelea, el monstruo consolidaba su reinado en la división gallo, pero aún le quedaba una meta por alcanzar: convertirse en campeón mundial indiscutido. Esa oportunidad llegó el 13 de diciembre de 2022. En un combate decisivo contra el británico Paul Butler, campeón de la OMB. La pelea se llevó a cabo en el Ariake Arena de Tokio, ante una audiencia expectante que sabía que estaban a punto de presenciar historia. Inoue llegaba al combate con los cinturones del CMB, AMB y FIB, mientras que Butler traía el único título restante. Desde el inicio del combate, el dominio de Inoue fue absoluto. Butler, un boxeador técnico y con buen movimiento, se centró en la defensa, consciente del poder que su oponente llevaba en cada puño. He's doing right by staying defensively sound and not opening up right away. Defensive position of Butler. Inoue touches him to the body. Pero la estrategia no fue suficiente. Inoue fue minando su resistencia con combinaciones al cuerpo y ganchos explosivos, cortando el ring con inteligencia y precisión quirúrgica. Durante los primeros asaltos, aunque el británico lograba evitar los intercambios directos,
Era evidente que solo estaba sobreviviendo, no compitiendo. Inoue, paciente pero agresivo, fue desmantelando la guardia de Butler asalto tras asalto. There's a right hand to the body from Inoue. Inoue doing exactly what I was saying. He's going down to the body, trying to open up. En el 11º round, la presión finalmente dio resultado. El japonés conectó una devastadora combinación que terminó con Butler desplomado sobre la lona. Right hand to the body is a good one. And a big right hand that comes in. Great work from Inoue. No había más dudas. Naoya Inoue se convertía en campeón indiscutido del peso gallo, un logro reservado para muy pocos. Con esta victoria, Inoue hizo historia al convertirse en el primer japonés y el primer asiático en unificar los 4 cinturones de una misma categoría en la era de los 4 organismos principales. Pero más allá de los títulos, su estilo dejó claro que estamos ante un peleador que combina lo mejor del boxeo moderno: potencia, precisión, disciplina y una capacidad de adaptación casi inhumana. Este logro marcó el final de su etapa en peso gallo. Poco después, Inoue anunció que subiría de categoría en busca de nuevos retos, nuevos cinturones y nuevos nombres que añadir a su lista de víctimas. Su ambición no conoce límites. Naoya Inoue no solo es un campeón, es un fenómeno. Un boxeador que, pelea tras pelea, está forjando un legado que lo coloca junto a los más grandes de todos los tiempos. Desde sus batallas épicas con Nonito Donaire hasta su consagración ante Paul Butler, su historia apenas está comenzando. Pero Naoya Inoue no estaba satisfecho. Tras haber limpiado la división gallo, su ambición lo llevó un paso más allá. Decidido a seguir haciendo historia, anunció su ascenso a la categoría de peso super gallo, donde le esperaban nuevos desafíos, nuevos estilos y, sobre todo, nuevos campeones. La atención del mundo del boxeo se centró entonces en un solo nombre: Stephen Fulton, campeón unificado del CMB y la OMB, un peleador estadounidense invicto, conocido por su estilo técnico, su movilidad y su gran defensa. Muchos consideraban que sería el rival más complicado de la carrera de Inoue hasta ese momento. La pelea fue programada para el 25 de julio de 2023 en el Ariake Arena de Tokio. La expectación era inmensa. Algunos pensaban que Inoue estaba dando un paso demasiado grande, que subir de peso y enfrentarse directamente al mejor del super gallo era una locura. Pero el monstruo estaba decidido a demostrar que su poder y habilidades trascendían categorías. Desde el primer asalto, Inoue dejó claro que no iba a respetar jerarquías. Controló la distancia, fue más rápido, más agresivo y más preciso. A pesar de la técnica de Fulton, Inoue impuso su estilo con un ritmo implacable. En el 8º asalto, conectó una combinación explosiva que terminó con el estadounidense en la lona, incapaz de continuar. Con esa victoria por nocaut técnico, Naoya Inoue se convirtió en campeón unificado del peso super gallo, arrebatándole los títulos a uno de los campeones más respetados del momento. Y lo hizo en su primera pelea en esa división. Era otro mensaje para el mundo: el monstruo no tenía límites. Lo que hace aún más impresionante su trayectoria es que Inoue no solo gana, arrastra a sus oponentes, sin importar si son leyendas como Donaire o campeones invictos como Fulton. Su boxeo es una mezcla perfecta de disciplina japonesa, velocidad de élite, potencia natural y un sentido táctico afilado como una cuchilla. Después de esa pelea, muchos ya no se preguntaban si Inoue era el mejor de su división, sino si era el mejor libra por libra del mundo. Con cada combate, su legado se expande y su historia se convierte en una de las más impresionantes de la era moderna del boxeo. Naoya Inoue no es solo un campeón, es una tormenta que arrasa con todo a su paso. Su legado ya está en construcción y pelea tras pelea nos demuestra que estamos siendo testigos de una leyenda en tiempo real. No importa si eres fan del boxeo técnico, de la potencia brutal o de las historias de superación.
Inoue tiene un poco de todo, y cada vez que sube al ring, el mundo se detiene a mirar. ¿Y tú? ¿Crees que alguien puede detener al monstruo? ¿Hasta dónde llegará en su camino por dominar múltiples divisiones? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a KO Técnico y activar la campanita para que no te pierdas ningún round de esta increíble historia. Aquí no solo hablamos de boxeo, lo vivimos golpe a golpe. Nos vemos en el próximo asalto. Esto fue KO Técnico.